Bien, vamos a continuar explicando esta parte. Tenemos acá nuestra aplicación con nuestro nuevo vector, digamos, x1 más x2 es la primera componente, y la segunda componente es y1 más y2. Entonces, a esto tengo que aplicar esta función, ¿no? Pues voy a tener que la primera componente es 2 veces x1 más x2 más la segunda componente, en este caso nuestra segunda componente es y1 más y sub 2, coma, x más 2 veces y, en este caso nuestro x o primera componente es x1 más x2 más 2 veces la segunda componente, en nuestro caso es y1 más y sub 2, coma, 5 veces la primera componente, en nuestro caso 5 veces x1 más x2. Y acá cerramos el paréntesis, esto va a ser igual, aquí voy a multiplicar 2 por x1 más 2 por x2 más y1 más y2, coma, x1 más x2 más 2 veces y1, ya estamos multiplicando ahí, 2 veces y sub 2, coma, 5 veces x1 más 5 veces x2. Aquí también estamos multiplicando. Bien. Entonces habíamos dicho que tenemos que llegar a esta expresión. Hemos empezado de acá y tenemos que llegar acá. Entonces, en esta partecita, lo que voy a ver es qué es en realidad f de u más f de b. F de u es f de u, f de x1, y1, y f de b es f de x2, y sub 2. Bien. Entonces, si yo aplico esto, según esta aplicación, voy a tener 2 veces x sub 1 más y sub 1, coma, x sub 1 más 2 veces y sub 1, coma, 5 veces x sub 1, ¿no? Bien. Más, si yo aplico esto, según esta aplicación, voy a tener 2 veces x sub 2 más y sub 2, coma, x sub 2 más 2 veces y sub 2 está bien, coma, y 5 veces x sub 2. Bien. Acá tengo dos vectores con tres componentes. Lo que vamos a hacer es sumar estos dos vectores y voy a tener 2 veces x sub 1 más y sub 1 más esta componente que es 2 veces x sub 2 más y sub 2, coma, ahora voy a sumar las segundas componentes, x sub 1 más 2 veces y sub 1 más x sub 2 más 2 veces y sub 2, coma, ahora las terceras componentes, 5 veces x sub 1 más 5 veces x sub 2. Ahí está. Bien. Esto lo vamos a arreglar un poquito. Solamente voy a conmutar estos dos términos. 2 veces x sub 1 más 2 veces x sub 2 más y sub 1 más y sub 2. De la misma manera, estos dos términos lo vamos a conmutar. X sub 1 más x sub 2 más 2 veces y sub 1 más 2 veces y sub 2, coma, aquí mantenemos esto, 5 veces x sub 1 más 5 veces x sub 2. Bien. A todo esto lo vamos a llamar A. ¿Y qué es entonces para nosotros f de u más f de b? Para nosotros es igual a que lo hemos llamado todo esto, ¿no? O la suma de estos dos, de estas dos funciones es igual a todo esto que, bueno, estamos llamando a. Bien, ahora fíjense en esta parte.
todo esto es exactamente lo mismo que esto. 2x1 más 2x2, ahí está, más y1 más y2, ahí está, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. De la misma manera los otros componentes son exactamente iguales. Entonces, lo que quiere decir que esta expresión es para nosotros A. ¿Está bien? Es lo mismo. Entonces, f de u más b es igual a este A de acá. ¿Pero qué es A para nosotros? Es lo mismo que f de u más f de b. Entonces, si A, o aquí vamos a poner así, si B es igual a y A es igual a C, entonces concluimos que B es igual a C. Entonces aquí no hay mucho que deducir, ¿no es cierto? Si tenemos una cantidad que es igual a otra y esa cantidad es igual a otra, entonces deducimos que B es igual a C. Entonces acá tenemos algo parecido, esto es igual a A y A es igual a todo esto, entonces aquí vamos a concluir que f de u más b es lo mismo que f de u más f de b. ¿Listo? Entonces con esto estamos demostrando que la primera condición para que f sea una transformación lineal, entonces ya está dada, ¿no? Entonces se cumple la primera condición. Ahora lo que vamos a hacer es ver si se cumple la segunda condición. Esto lo vamos a borrar un ratito, pues ya no necesitamos. Entonces, ¿qué dice la segunda condición? Dice que f de k por u tiene que ser igual a k por f de u. Entonces yo voy a agarrar esta primera parte y tengo que llegar al lado derecho, ¿no? Entonces, f de k por u sub 1, no, este no es u sub 1, x sub 1 y e sub 1 porque lo hemos definido a u, aquí está como x sub 1 y e sub 1. Entonces lo único que estamos haciendo es solo reemplazar, en vez de u, estamos reemplazando lo que es nomás, ¿no? el vector. Luego este k, que es una constante, es un número que pertenece al conjunto de los reales, lo vamos a introducir a cada componente de este vector. Entonces, k por x1, k por y. Entonces nuestro nuevo vector dentro de esta función es kx1, ky1. Entonces esto lo vamos a aplicar, ¿no? Según esta definición. Este es nuestro primer componente, segunda componente. Entonces, la primera componente multiplicamos por 2 y le sumamos la segunda componente. Entonces en este caso vamos a tener k por x1 más, esto lo vamos a multiplicar por 2, más la suma de la segunda componente, coma, la primera más el doble de la segunda, es decir, kx1 más 2 veces ky1, y la tercera componente va a ser 5 veces la primera componente, en este caso 5 por k sub 1. ¿Listo? Esto va a ser igual a k2x1 más y1, kx1 más 2y1, k5x1. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Solamente estamos factorizando k de cada componente. Este k salió fuera como factor común, aquí también. Este k salió fuera como factor común. Y aquí lo hemos conmutado el k, ¿no? Por delante. Entonces, esto va a ser igual a k por 2x1 más y1, x1 más 2 veces y1, 5 veces x1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Como en cada componente hay un factor k, k y k, lo estamos sacando fuera, ¿no? ¿Está bien? Y todo esto es exactamente lo mismo que f de x1 y y1, ¿no? Porque esto tiene esta forma. ¿Y qué es esto? Es f de x, y. Para nosotros
nuestro x es x1 y nuestro y es y1, entonces f de x1, y1. Entonces esto va a ser igual a k por f de x1, y1, ya lo habíamos definido y eso es igual a u. Luego vamos a tener que f de k por u es lo mismo que k por f de 1. Esto es igual a todo esto, ¿no? En este caso a esto que es lo que nos interesa. Entonces con esto estamos viendo que se cumple la segunda condición. Como se cumple esta primera y esta segunda condición en esta aplicación, entonces esta aplicación o esta función es una transformación lineal. Pues pueden haber miles y miles, una infinidad de aplicaciones que nosotros podemos definirlo, y si se cumplen estas dos condiciones, entonces esas aplicaciones son transformaciones lineales. Como también hay una infinidad de aplicaciones que nosotros también lo vamos a definir y no van a ser transformaciones lineales porque en uno de los dos seguramente va a fallar, ¿no? En nuestro ejemplo, los dos se cumplen, entonces es una transformación lineal. Entonces, por lo tanto, f es una transformación lineal. Listo.